El 27 de enero es el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, gracias a la resolución de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 27 de enero de 1945 se liberó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el símbolo de la barbarie donde fueron asesinados más de 1 millón de seres humanos. Pero otros varios millones fueron vilmente exterminados por la maquinaria nazi en otros lugares de un infausto recuerdo como Treblinka, Sobibor, Mauthausen, Cherno, Bézquez y tantos otros. Nombres y lugares que forman parte del más oscuro patrimonio cultural europeo y mundial. Tal día como hoy queremos recordar con este sencillo acto a todas y cada una de esas víctimas del Holocausto. Judíos en su inmensa mayoría, pero también cristianos, opositores políticos y prisioneros de guerra, gitanos, homosexuales, discapacitados físicos y mentales, etc. Que jamás se pierda la memoria de sus víctimas, que no se borre nunca su nombre de la historia, y aunque pasen 1000 años no nos olvidemos las experiencias vitales de las víctimas. No son solo un número o una cantidad, son personas reales con nombres y apellidos, con familias, sentimientos, sueños e ilusiones por cumplir que fueron truncados por la ignominia del régimen totalitario nazi. Y lo queremos recordar para que no se vuelva a repetir. Fuerte, Carmen. Desde el Colegio Sagrada Familia, Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, los alumnos y alumnas de Historia de cuarto de ESO y de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de Bachillerato queremos aportar nuestro granito de arena a la preservación de su memoria con este sencillo acto que incorporamos a un proyecto educativo que estamos realizando durante el presente curso escolar que lleva por título Eginen Mag Fai, la historia os hará libres. Con esta iniciativa didáctica pretendemos que nuestros alumnos conozcan el pasado para no caer en los mismos errores. Queremos educarlos en la tolerancia y en la diversidad, en la concepción de que todos somos humanos e iguales, que queremos tratarnos como hermanos y caminar juntos, huyendo de cualquier forma de totalitarismo e identidades radicales que nos podrían conducir de nuevo a la humillante experiencia que fue para el género humano el Holocausto. La necesidad y la razón de la presencia del Holocausto en la escuela nos la ofrece aquel que ideó, provocó y perpetró el mismo Holocausto, Hitler, que dijo: la más importante lección de historia es que nunca se aprenden las lecciones de historia. Su presencia implica que jamás se vuelva a repetir lo que se intentó, y fue la eliminación de personas por pensar de una determinada forma, por rezar a un dios determinado o tener un color de piel u otro. El Holocausto es el dique de contención contra el fanatismo y la inhumanidad. Es, en definitiva, el convencimiento que el odio no puede tener la última palabra a la hora de construir el futuro y el porvenir de la humanidad. Prendamos, pues, nuestras velas, que la llama que hoy encendamos represente a esas miles de víctimas asesinadas. Recordémosla y seamos conscientes de que algo tan terrible jamás debería volver a suceder. Que esa llama que les representa permanezca encendida para siempre en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestra memoria.
Encendemos esta vela en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración. Encendemos esta vela en memoria del 1,5 millones de niños judíos menores de 16 años asesinados por los nazis. Encendemos esta vela en memoria de otros colectivos que padecieron la barbarie nazi: gitanos, discapacitados, homosexuales, prisioneros de guerra, republicanos españoles, testigos de Jehová, católicos y otros colectivos. Encendemos esta vela en memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos, y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos. Se apaga. Vale. Encendemos esta vela en memoria de los supervivientes, que rehicieron sus vidas y que nos transmitieron con sus valiosos testimonios la memoria de lo que ocurrió para que jamás lo olvidemos. Encendemos esta vela por la preservación de la memoria y por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Hola Martina, coge tu vela, enciende la de la que quieras. Sentaros todos donde estabais, por favor. Enciéndela tú, Martina, de ahí. Sentaros, todos los demás sentaros. Pásasela al primero. Y vamos a aprovechar este ratito, mientras pasamos el encendido de velas, para hacer un minuto de silencio, ¿vale? Coge, Carmen, si quieres tu fuego de ahí y lo pasas por aquí. Y coge tú misma. Sí, una de las dos. Silencio, por favor. Intentad que no caiga nada de cera. Intentad que no caiga nada de cera. Venga, vamos a guardar 30 segundos de silencio. Ya. Que os calléis.
Sant. Em van dir que callés. Jo mai seria part de la munió d'ocells triats per les xestes que resten gravades a la pell dels astres. Em van dir que callara, però jo no callava. Entrava a la ria i tot mullat escrivia. Les meues paraules florien com cràters des de dins de les entranyes i entre les trinxeres florien els arbres cobrint les ferides amb banderes blanques. Parlaven d'amor, amb la veu del vent, dels poemes viscuts als boscs dels desitjos, en dies de festa i balls. Els homes i dones que a mi em recordaven haurien volgut envellir prop dels fills, vora els prats, en un tros de terra on la pau fora axioma i doctrina, una terra d'històries viscudes, victòries de somnis i complicitats. Però no els serví de res. L'espurna arrelada a l'instint fet bellesa no els va lliurar del botxí. Foren violades, cremades, asfixiades en càmeres de gas. La seva mirada neta no va desarmar el soldat que els omplia el cos de bales. Els somnis no van enderrocar Auschwitz, Mauthausen, Ravensbrück, Sachsenhausen, ni tants altres inferns que ens obrin ferides amb la veu del vent. Em van dir que callara, però les fosses rugien. El fum era símbol que els perseguia. En cada paraula florien els cràters de dins les entranyes i entre les trinxeres naixien arbres cobrint les ferides amb brots d'esperanza. Nos queda siempre la esperanza de que la educación haga de este un mundo mejor. Queremos un mundo sin totalitarismos, sin nadie que pisotee a su congénere, sin odios ni ambiciones desmedidas. Queremos un mundo en paz. Tenemos fe en que las nuevas generaciones sepan entender que es posible, desde la memoria de hechos tan dolorosos y traumáticos, construir las bases de una sociedad justa, solidaria, transparente, formada y que disponga de la igualdad de oportunidades que desgraciadamente otros a lo largo de la historia no han tenido. Pensamos, mejor dicho, conservamos la esperanza de que entre todos, partiendo de la memoria y de la educación, podemos construir algo mejor, porque la vida es bella. Soldado a casa regresó, niño enfermo se curó, y hoy ya no hay sombras que te curan. Desamparado se salvó por culpa de una buena acción, que nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.